Desde los caballeros de las leyendas medievales hasta Indiana Jones, pasando por los nazis, el Santo Grial es la reliquia más preciada y deseada de la cristiandad. Su búsqueda es una de las misiones más sagradas. Ha obsesionado a cazadores de reliquias durante milenios y hoy en día el paradero de la copa, en la que según la leyenda, Jesús bebió en la última cena con sus discípulos y en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo cuando éste fue crucificado, continúa siendo uno de los misterios más intrigantes. Esta fiebre por las reliquias religiosas, objetos o partes del cuerpo de algún santo que se piensa que poseen propiedades milagrosas, alcanzó su punto álgido en la época de las cruzadas, cuando los soldados cristianos regresaban de Tierra Santa con preciados botines. Como ahora se falsificaban objetos y teorías para alcanzar precios astronómicos y a la postre otorgar prestigio a las sacristías y relicarios de Europa, la historia del cruzado recién vuelto de Antioquía era suficiente para convencer a la mayoría. Según el Cáliz de Valencia, es completamente verosímil que este vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. La visita a esas reliquias prometía en muchos casos la remisión de los pecados a una purificación del alma. Todo este mercado financiero de objetos valiosos y partes humanas fue una de las razones que alentaron a Martín Lutero a iniciar la Reforma Protestante. Durante años, los cazadores del Grial han especulado con que la reliquia más importante de la cristiandad podía ser uno de los cálices que se encuentran en las iglesias y museos de todo el mundo. Hay varios candidatos, en particular, dos destacan sobre el resto. En primer lugar, el Santo Cáliz, conservado en un relicario espectacular en la Catedral de Valencia. La propia web del templo afirma, tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su pasión. El otro pretendiente es el Sacro Patino, el orgullo de la Catedral de Génova. Este cuento hexagonal de color verde brillante, tradicionalmente se creía tallado de esmeralda, fue considerado durante un tiempo el verdadero Grial, y hoy hay quien estima que más bien se trata de una copia del mismo. Sin embargo, hay una pega importante con estos dos candidatos. Un problema que con muchos seguidores de Indiana Jones sabrán es determinante. Ninguno parece una copa de la que un judío pobre del año 32 a.C. bebería con sus compañeros igualmente humildes. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ningún de los textos apócrifos mencionan en ningún momento al Santo Grial, si bien podría haber sido nombrado con anterioridad. La primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Trata de la ficción épica Perceval o el cuento del Grial, escrito por Christian de Troyes y publicado en el año 1176. En aquella ocasión, el Grial no era más que una roca caída del cielo, y no fue hasta finales del siglo XII cuando otro poeta francés, Robert de Boron, lo descubrió como la copa de la última cena. Fue así como se unió el concepto del Grial con la copa descrita por San Mateo 26, 27, 29. De mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Sin embargo, la idea de una copa relacionada con la Eucaristía, que apareció en la crucifixión y que otorga propiedades sobrenaturales, parece ser la invención de un poeta, que luego sería adaptada a las aventuras del rey Arturo en el siglo XII. Aunque esté generalmente aceptado como un mito y su búsqueda todavía no ha dado resultados, la expectación y las teorías peregrinas alrededor del mismo aumentan con el tiempo. Las leyendas sostienen que podría estar en Glastonbury, Inglaterra, junto a un río donde la sangre fluye roja, o escondido por los templarios durante los cruzados, o incluso en León, donde aseguran haber descubierto lo que los
Monty, Fulton, en los caballeros de la mesa cuadrada no pudieron. Las teorías no se limitan a certificar la autenticidad de la reliquia, como es el caso de León o Valencia. No es el caso del historiador y escritor inglés Grigor Fedan, quien ha asegurado que desde el inicio del cristianismo el concepto del Santo Grial se ha malinterpretado y que, como si se tratase de Tom Hanks en el Código Da Vinci, él solo ha resuelto el enigma. El historiador inglés Grigor Fedan asegura que su teoría sobre la identidad del Santo Grial cambiará para siempre al cristianismo. Su teoría es la siguiente: en vez de ser una humilde copa de un carpintero, el Grial es en realidad el único evangelio escrito por el Hijo de Dios. La copa es solo un símbolo para las enseñanzas reales de Jesús, asegura The Express. Se llamó así, afirma, con el objetivo de evitar la persecución que sufrían los cristianos en aquel tiempo. No solo se permite decir que su descubrimiento cambiará para siempre el cristianismo, sino que tiene claro el recorrido que el supuesto texto hizo desaparecer en el olvido. Fedan cree que en un primer momento se escondió en la biblioteca de Alejandría en Egipto, el mayor almacén de conocimientos de la antigüedad. Anticipándose al ataque de las fuerzas del Papa en el siglo IV después de Cristo, fue trasladado a una localización secreta en las montañas de Tibesti, las más grandes del Sahara. En Chad, Fedan cree que los templarios hicieron copias del Evangelio y que las ocultaron antes de que la orden fuese disuelta en el siglo XVI. Probablemente haya un ejemplar enterrado bajo Roslin en Escocia, y los masones revoloteaban tener una copia segura. Se trata de una pequeña capilla rodeada del bosque, escasos unos 15 kilómetros de Hamburgo, que, coincidencia o no, aparece en el Código Da Vinci. El original, escrito por Jesús, se habría atesorado en algún lugar sagrado por su valor místico más que práctico, añade. Como con el Arca de la Alianza o la Lanza del Destino, todos son hipótesis que, al igual que en la antigüedad, estimulan la imaginación, las leyendas y, por supuesto, el movimiento del dinero.